el centro comercial. Y también era el centro político. Vamos a ver más adelante que el procónsul, que es elegido por el Imperio Romano, vivía en Corinto. Centro comercial y centro político. Centro político de Grecia. En Corinto se encontraba el templo que es de la diosa Afrodita, diosa de los griegos. Los griegos adoraban a Afrodita y la consideraban diosa del amor. Sabemos que es una diosa pagana. En la ciudad, en el templo, residían 1000 sacerdotisas. Solamente que esas sacerdotisas realizaban rituales. Escenas muy vergonzosas. Esos rituales consistían en esos rituales ellas se prostituían. En todas las noches ellas se dirigían en medio de la ciudad para buscar personas para realizar esos rituales. Eran sacerdotisas, las llamaban sacerdotisas, mas eran en realidad prostitutas. Y en ese tiempo, allí en Grecia pensaban que realizando eso adoraban a su diosa, ¿no? A su diosa Afrodita, ¿no? En esta situación que se encontraba Corinto, es más, Corinto era, el nombre de Corinto era considerado casi, al decir, por ejemplo, la ciudad de Corinto significaba inmoralidad. Tanto así que cuando había una palabra que era corintianizar en griego, que significaba prostituirse, ser inmoral. ¿De dónde venía esa palabra? Venía del nombre de esa ciudad. En base a eso vemos cuán inmoral era esa ciudad. Cómo es que la inmoralidad reinaba en esa ciudad. ¿Se puede decir de que era Corinto sinónimo de inmoralidad? Sí. Corinto es sinónimo de inmoralidad. Corintio, que era poblador de Corinto, era sinónimo de libertino, de inmoral. Corintianizar era sinónimo de ser inmoral, de prostituirse, ¿no? En esta ciudad habitaban aproximadamente 200.000 personas. Una ciudad donde se encontraban 200.000 personas era considerada una ciudad grande, de una gran población, ¿no? Y Pablo llega a Corinto. Y cuando llega a Corinto, en el versículo 2, dice la palabra de Dios, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Vemos en nuestro mapa dónde se encuentra Ponto. Abajo del Mar Negro, junto con Bitinia, se encuentra Ponto. Aquí. Aquila nació en Ponto, solamente que él se dirigió a Italia, porque dice natural del Ponto, recién venido de Italia. De Ponto él se dirigió a Italia, donde vivió, y tenía a su esposa. El nombre de su esposa es Priscila. ¿Por qué es que salió de Italia y se dirigió a Corinto? Lo dice en el versículo 2. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Quién era Claudio? Claudio era el emperador romano en esa época. ¿Por qué es que Claudio expulsó a todos los judíos de Roma? ¿Por qué? Porque en Roma ya había una iglesia. La iglesia de Roma no fue fundada por Pablo. Probablemente fue fundado por las primeras personas que se encontraron en el día de Pentecostés. Si leemos la lista en Hechos 2, hay romanos. Es más, dicen romanos judíos y prosélitos también. En el capítulo 2, versículo 10. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Se piensa que de estos romanos, algunas personas fueron llevadas por el Señor a Roma y son los que fundaron la iglesia de Roma. Cuando los cristianos de la iglesia de Roma estaban predicando el Evangelio, como en los demás lugares, hubo una oposición de los judíos y hubo dificultades y problemas entre judíos y cristianos. Ese fue el motivo por el cual Claudio decide expulsar a todos los judíos, tanto judíos inconversos como judíos cristianos. Vemos que una pareja de judíos cristianos, por haber sido expulsados de Roma,
tanto Aquila como Priscila, ellos se dirigen a Corinto. Ellos, un poco de tiempo antes de que Pablo llegase a Corinto, ellos habían llegado. Y el motivo es ese, Eran que Claudio, judíos cristianos. Aquila y Priscila, se piensa que ellos dos eran cristianos, ya cristianos allá en Roma, ¿no? En el versículo 3 dice, fue a ellos. ¿Quién fue a ellos? Pablo. Pablo fue a ellos. Pablo en este momento se piensa que se encontraba solo. De la manera que hemos leído, cuando ha estado en Atenas no menciona, Lucas no menciona ni a Silas ni a Timoteo. Mas Silas y Timoteo, como de la manera que Pablo había pedido que vayan a Atenas, ellos llegaron a Atenas. Se piensa que ellos también llegaron a Corinto. Más de Corinto, Pablo envía a Timoteo a un lugar y a Silas a otro lugar. Y pasa un tiempo solo apartado de Timoteo y de Silas, más encuentra a una pareja, y esta pareja es Aquila y Priscila. En la situación en que se encuentra Pablo, hemos mencionado que se encontraba desanimado, se encontraba con miedo. Dios provee para Pablo, ¿qué cosa? Un medio para ser fortalecido. ¿Y cómo es que Pablo es fortalecido? Por los hermanos de la iglesia. ¿Por quién? Por Aquila y Priscila. De la misma manera, Dios nos fortalece con nuestra comunión que tenemos con nuestros hermanos. Cuando estamos desanimados, tenemos dificultades, muchas veces Dios usa a nuestros hermanos, ¿no? para animarnos, ¿no? Y es de esta manera que Pablo es animado. ¿Quiénes son Aquila y Priscila? Dice en el versículo 3. Y como era del mismo oficio, tanto Aquila y Priscila se dedicaban a lo mismo que Pablo sabía hacer, ¿no? ¿Cuál era el oficio de Pablo? Dice, se quedó con ellos. Pablo se quedó, se entiende de que Pablo posó en la casa de Aquila y Priscila, ¿no? Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El hacer tiendas era trabajar con el cuero y también significaba hacer tiendas, esas tiendas de campaña. Esas tiendas de campaña que eran usadas bastante en esa época. Inclusive se piensa que Pablo en algunas ocasiones también usó cuando se dirigió a diferentes lugares, ¿no? Eran tiendas pequeñas, ¿no? Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. De la misma manera que en las demás ciudades donde había una sinagoga, era el primer lugar donde Pablo se dirigía. Y de esa misma manera que en Corinto Pablo lo hace. Mas entendemos que él lo hacía los días de reposo, los sábados. A diferencia que en Atenas, los días de reposo estaba en la sinagoga las 3 primeras semanas y los otros días iba a la plaza para compartir el evangelio, para predicar de Dios, ¿no? Aquí vemos que solo en los días de reposo Pablo está en la sinagoga y los demás días él está trabajando. Él está trabajando en el oficio que es de Aquila y Priscila y también es el oficio de Pablo. Se piensa que en esa época los padres enseñaban a sus hijos. Si el oficio de Pablo era hacer tiendas, es muy probable que su papá hacía tiendas. Porque en esa época los padres enseñaban a sus hijos sus oficios que tenían, ¿no? Recordamos que nuestro Señor Jesucristo, antes de los 30 años, ¿en qué trabajaba él? Carpintería. Porque José, sabemos que José no era su padre, más era quien lo guiaba. No, o sea, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, su Padre, era Dios, más legalmente en la ley del hombre figuraba a José como si fuese su padre, ¿no? Porque era el esposo de María, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo también fue enseñado por José en el oficio de la carpintería, ¿no? Y se presume que nuestro Señor Jesucristo haya sido si hablamos físicamente, haya sido fuerte y alto, ¿no? Por el trabajo rudo que era el ser carpintero. El carpintero era un trabajo rudo, sí. El hacer tiendas también era un trabajo rudo. Pero Pablo dice que la estatura pequeña. Se piensa que era pequeño, ¿no? ¿Y qué es lo que él hacía? Discutía. Recordamos la semana pasada, vimos una diferencia entre los hermanos, entre las personas que escucharon el Evangelio en Tesalónica
y en Berea. ¿Recuerdan cuál era la diferencia? Que los de Berea, los de Berea recibían la palabra de Dios con agrado y querían Había una escuchar palabra con la que describió Lucas. Berea, los hermanos de Berea eran más que Berea era más Nobles. no, nobles. no, sí. Qué pena. Ya me estaba jalando los pelos. Más nobles. Y recordamos, ¿por qué era más noble? Lo dice en el versículo 11, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Eso significaba con buena voluntad. Sí, cada día estudiaban la palabra, el Antiguo Testamento, las Escrituras, para confirmar que lo que hablaba Pablo y Silas era conforme a la palabra de Dios, y de esa manera que ellos creían. Así que creyeron, ¿no? Más la diferencia en Tesalónica, expresa lo mismo Lucas, Pablo discutió con ellos, con las personas de Tesalónica, a diferencia de los hermanos de Berea. Cuando Pablo predica en Berea, ellos reciben la palabra con solicitud, ¿no? De la misma manera, las personas aquí en Corinto también discutían. Eso significa que había un diálogo. Pablo predicaba, mas también había un diálogo, ¿no? Se supone que ellos preguntaban acerca de la fe y Pablo respondía, ¿no? Y las personas que estaban en la sinagoga, igual que en los otros lugares, eran judíos, ¿no? Judíos y eran griegos eran prosélitos, ¿no? O griegos piadosos, ¿no? En el versículo 5, aquí aparece Silas y Timoteo. Ellos regresan, ¿no? Y ellos dicen, y Lucas lo describe. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. En primer momento él estuvo trabajando los días de semana y el día de reposo se dirigía a la sinagoga. Ya cuando regresa Silas y Timoteo, fue enviado una ofrenda para que Pablo sea mantenido en él, y de esa manera que Pablo comienza a predicar todos los días, ¿no? Todos los días. Más vemos algo que Pablo, como misionero, como predicador del Evangelio, la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Si Pablo estuvo trabajando, haciendo tiendas en los días de semana y predicando en la sinagoga los días de reposo, que eran los sábados, era por decisión propia, ¿no? Porque él podía dedicarse todos los días a predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Hay otros lugares, no recuerdo si los he apuntado, en que él expresa que él no come de balde, que él hizo eso porque para no ser una carga de los hermanos. Es decir, él dejó su derecho, porque su derecho era recibir una mantención para él poderse dedicar solamente a la palabra, ¿no? Mas él por decisión propia lo hace, haciendo uso de su libertad, porque tenemos libertad como cristianos, ¿no? De su libertad en Cristo de hacer de esa manera, ¿no? Mas sabemos que todo obrero es digno de su salario. ¿Quiere decir que él rehusó esa ayuda? Él rehusó en ciertos momentos de sus viajes, de su ministerio, a recibir para no ser carga. Y se solventaba por medio de su trabajo. De lo que él sabía. En una de las cartas lo mencionó. Sí. Pero se presume también que Pablo haya sido tenía recursos. En un principio, sí. Porque ese trabajo de hacer tiendas era... se pensa, hay comentaristas que dicen que era, no dicen que era bien remunerado, pero era bien solicitado. Así como Lidia. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, el negocio de Lidia era mucho más rentable que el trabajo de hacer tiendas, más era bien solicitado. Y vamos a ver más adelante que Aquila y Priscila van con Pablo de Corinto a Éfeso. ¿Por qué? Porque en Éfeso el negocio de las tiendas es mucho más solicitado que en Corinto. Vamos a ver más adelante si Dios permite. Estamos en el versículo 5, ¿no? Llegan Silas y Timoteo
y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Él predicaba la palabra y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hemos visto que a los judíos él presenta, les muestra por medio de las Escrituras, por medio del Antiguo Testamento, que era el cumplimiento de la profecía, que Jesús es el Cristo y el Cristo es el Mesías. El Mesías esperado por los judíos, testificando, porque él había sido testigo. Recordamos que cuando él se dirigía a Damasco, él vio a nuestro Señor Jesucristo y habló con nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitado y glorificado, ¿no? Él fue testigo de eso. Eso es lo que significa. Él testificaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? En el versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando esto. ¿Quiénes estos? Los judíos que no han creído, les dijo, Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos. Ellos se encuentran en la sinagoga. Ese acto que él hace de sacudirse los vestidos significaba que aún el polvo de la sinagoga que se había impregnado en su vestido, él los sacudía, porque en ese lugar había sido blasfemado el nombre del Señor, ¿no? Y era un acto común entre los judíos, ¿no? Y Pablo dice algo, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Es una expresión que en Ezequiel, el atalaya expresa. El atalaya era el centinela, quien tocaba el que tocaba la trompeta en la ciudad para avisar el peligro que estaba aproximándose a la ciudad. Y en Ezequiel, capítulo 33, 2:5, expresa casi lo mismo. Porque eso significa que la persona que está escuchando a la trompeta, que está en la ciudad y hace caso omiso, va a ser responsable y culpable de lo que vaya a suceder. Ya el atalaya no tendría ninguna responsabilidad. Y de la misma manera Pablo usa esta expresión. ¿Ezequiel? Porque Ezequiel 32. capítulo 33, versículo de 2 al 5. Y Pablo usa la misma expresión, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Por qué? Porque ella les ha predicado el Evangelio. Y así mismo que Pablo les ha predicado el Evangelio, ellos se oponen y aún blasfeman en el nombre del Señor. Él expresando eso está diciendo que ella no es culpable de la muerte de ellos, porque van a morir, todos vamos a morir, ¿no? Y si ellos mueren sin creer en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que ellos se van a ir a la condenación eterna, ¿no? Y Pablo expresando eso está diciendo, yo ya no voy a ser culpable de decir que ustedes no creen y mueren y van a la condenación eterna. Cuando el Señor Jesucristo estaba por ser crucificado, Pilatos le dijo a los judíos que toman la decisión, que él no encontraba culpable, que su sangre, ¿no? los judíos dijeron pero que su sangre mismos sea dijeron, ¿no? sobre nuestra que esa propia cabeza. es una expresión judaica. Pero no es mío. Y fue Y así. entendemos ahora lo grave de lo que ellos Sí, están expresando. Ellos mismos están Por diciendo, eso que somos creo culpables de lo que hasta estamos ahora ellos recibiendo. están sufriendo lo que por su propia boca ellos expresan. Muchos dicen que el holocausto que Hitler hizo, ¿no? Con los judíos, ¿no? Fue parte de Dios castiga. Hemos visto cuando estudiamos Nehemías cómo Israel fue advertido por el Señor, fue llamado al arrepentimiento, no una sola vez, por todos sus profetas. Todos sus profetas llamaron a Israel y a Judá, ¿no? Cuando ya se separaron, al arrepentimiento. Y Dios les advirtió que les iría a suceder eso. Y ese era el castigo de Dios para que ellos se arrepintiesen, ¿no? Y vimos cómo es que fueron llevados por Babilonia, fueron llevados por los asirios. Y hemos visto en el transcurso de la historia cómo el pueblo judío ha sido perseguido. Y una de esas persecuciones fue en manos de Hitler, ¿no? Y perseguidos y fueron asesinados, ¿no? Se cree que fueron muertos más de 8 millones de judíos por Hitler en esa guerra, ¿no? Fue en la Primera Guerra Mundial. ¿La primera o la segunda? Segunda Guerra. No, la Segunda Guerra. ¿En la segunda? Alemania Hace era la más de segunda una guerra. Cuando
cuando Estados La Unidos primera fue ataca Australia, ¿no? la bomba nuclear fue con Hitler. Sí. ¿Cómo? Cuando Estados Bomba Unidos nuclear. envía Perdón, no nuclear, la bomba atómica a Hiroshima y Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki. Era la segunda. de la Segunda Guerra Mundial. Japón era aliado de Hitler. Es que no recuerdo. Me No. parece que era el primero. Era Es Japón el Es estaba. el primero. El La primero, Primera Guerra sí. Mundial. Pero la segunda fue la Fue de Japón Japón y junto Estados con Unidos. Estados Unidos que aventaron la bomba atómica, ¿no? ¿Alguien quiere comprender? Yo estoy no recuerdo. ¿Fue el primero? El primero, el La de primera. Hitler, que fue Claro, con Hitler Unidos. fue Segunda Guerra Mundial. No, la primera. No, la primera es otra. Hitler fue la primera o segunda. ¿Cuál fue la segunda? ¿Cuál La fue segunda es del... No, no, Y Estados al Unidos. mismo tiempo. Vayamos a... Ahorita me bajo los vestidos. 54. Sí. Esa No, manito. Se sacó Es la primera guerra con Hitler. No. Solo fue de Porque la Segunda Guerra Mundial fue con Alemania, ¿no? ¿verdad? No. Pero Japón también estaba en esa misma guerra, por eso que Estados Unidos lanza la A ver. bomba. Japón se alía Había aliado con a Alemania. No, pero no estaban juntos. Porque Japón se alía con Alemania cuando ataca el puerto de Pearl Harbor. El puerto de Pearl Harbor es el puerto militar de Estados Unidos. Y allí es que en respuesta Estados Unidos se lanza la bomba nuclear. No, la bomba Pero atómica, directamente la Segunda Guerra Mundial era con Sí, con nuclear. Atómica, atómica. atómica, ¿no? Después que hicieron... Porque al mismo tiempo fue. la Segunda Guerra. ¿Cómo va a ser al mismo tiempo? Mismo tiempo. No, 1945 fue la Segunda Guerra por Mundial. eso, Ya. 1945. Y en ese mismo tiempo también fue Japón. Lanzó. La fecha en que murió, ¿no? Porque había dos guerras en ese mismo tiempo. Por eso le llaman la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo estaba en guerra. La primera. ¿Cuándo fue la segunda? En La la segunda. segunda Sí, guerra. no lo he encontrado, pero por la fecha en que dice que murió. Porque murió en un mes después de la guerra, creo, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Presidió a los judíos. Vale saber. Pero Primero fue con Australia. La antigua La primera fue la de No, Alemania. de Alemania. Austria, sí. La antigua. Pero era Austria es del origen de Alemania, ¿no? No, Sí, sí, momento. la Primera Guerra Mundial fue en 1910 y tanto, creo. más antigua. Porque Hitler se origina Y la en el Segunda Guerra movimiento de Mundial la, fue antes de de la después de la 1940. posguerra, ¿no? Bueno, Hermano, antes de mi hermano, quería tener una pregunta. Estaba viendo, cuando dicen después de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir del tiempo que el Señor Jesucristo se nace. la historia fue dividida con la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, Más cronológicamente, se piensa que cronológicamente nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra 3 años antes de Cristo. Cuando empieza el calendario, hay un nombre que describe, no recuerdo, es calendario, tiene un nombre, es de la persona que lo calculó, ¿eh? No recuerdo, porque cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz fue en el año, se piensa que fue en el año 30, solamente que él vivió 33 años aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo es que fue a la cruz en el año 30? Si tenía 33 años aquí en la tierra, entonces él vino a la tierra en el año 3 antes de Cristo. 3 antes de Cristo. Porque ahí Porque cuando... fue calculado, la persona que hizo ese calendario, no recuerdo, pero ese calendario tiene ese nombre, calculó mal. Hermano, porque por ejemplo siempre se señala, acaba usted también de mencionar, a los 50 años, más o menos promedio de 50 años después. Ha sido más o menos 23 años después de la muerte del Señor Jesús. No, 20 años. 20 años después de la muerte. después de la muerte.
¿Qué había pasado? Está doliendo su ojo. ¿Tiene colitis? ¿Qué? Ya. Pero yo tengo, pero no sé, 5. O sea, yo no tengo ningún tipo de alergia. Mejor vea cómo está Una su cosa ojo. es que le duele, otra cosa es que Ya no lo le tengo. duele, ¿no? Ven, ven, ven. Y ya estoy usando megane. A ver, levántate. ¿No? Si no me equivoco. Está nuevo. Para cansancio, ¿no? Parece de computadora acá. Está nuevo. Le pongo. A menos que ella tenga algún tipo de alergia, ¿no? En general, Pero sí tampoco tendré el ojo. Es que de usted porque se queda. Se calma. Perdón, está. Estoy sudando. Yo tengo 3 polvos. Hemos trabajado en el calor, yo siempre calor en la noche. En el sol, Hola, hermano, me parece muy gracioso. Yo debo comprar en el calor, la tarde, ¿no? En la noche viene el calor. De aquí más ratito se puede volver a hacer y si te hace más. Si no, recuéstate porque tanto te dice. Pero no te estés susurrando con tu mano porque si no hay Siempre me pregunto, a veces si tengo voy a bajarle la luz para que no le moleste la luz. ¿No? ¿Te ayudo, Brian? ¿Está mejor? Pero no te agarres con tu dedo si no se te hace. Es el que 33%. ¿Se echó? Sí. ¿Eso? Arriba tuyo. En el versículo 6, los judíos se oponían y blasfemaban, ¿no? Y Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Nos llama la atención lo siguiente, que en todos los lugares prácticamente donde ha ido Pablo y ha estado predicando y ha estado hablando la palabra de Dios, ha habido oposición. Y la oposición vemos que es de los judíos que no creen en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Más solamente aquí que él expresa algo así, diciendo de que en otros lugares ha tenido mayor oposición, muchas veces hasta lo han azotado, ¿no? Vimos que en Filipo fue azotado, ¿no? Más entendemos en qué situación se encuentra Pablo. Hemos mencionado que él estaba desanimado y estaba temeroso, ¿no? Y vemos su reacción que tiene, ¿no? Más, y él decide dejar de hablar la palabra de Dios a los judíos y irse a los gentiles que se encuentran en Corinto, ¿no? En el versículo 7, y saliendo de allí, quiere decir de la sinagoga, ¿no? Se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Cuando dice temeroso de Dios, recordamos que en el libro de Hechos se refiere a un griego o un gentil que iba a la sinagoga, que había dejado su idolatría y adoraba al Dios verdadero, más que no había sido circuncidado, ¿no? Es decir, un prosélito que no había sido circuncidado, ¿no? Y él fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, y la casa de este Justo es su nombre, ¿no? Estaba junto a la sinagoga, ¿no? En el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga. Crispo en ese tiempo era el principal de la sinagoga.
era un judío que era quien dirigía, ¿no? la alabanza y la enseñanza de la palabra en la sinagoga. Este Crispo, al oír el evangelio de Pablo, de la boca de Pablo, creyó en el Señor y con